está? Muy buenas noches a todos los que nos van a estar acompañando el día de hoy. Bienvenidos una vez más al programa de Sábado Trazado, Razón y Fe, auspiciada por la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad Udabol. Bueno, como muchos de ustedes saben, nosotros estamos en el mes de octubre y como reformados, protestantes, evangélicos, es común que se recuerde la reforma protestante que dio paso y lugar a todo el desarrollo del cristianismo a partir del siglo XVII. Entonces, para eso vamos a tener un invitado especial esta noche que nos va a estar hablando un poco de cómo fue el proceso de la reforma, porque tenemos que entender que fue todo un proceso, ¿no? Que no solamente se dio de la noche a la mañana. Y queremos ver un poquito de este lado histórico cómo es que se dio todos estos acontecimientos. Entonces, para tocar el tema de esta noche, vamos a tener el agrado de compartir este programa con el profesor Néstor Díaz, el teólogo Responde, que no es la primera vez que está con nosotros y agradecemos que tenga la disposición de poder brindarnos su tiempo para poder visitar este espacio. ¿Cómo está, profe? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, para mí es un honor, como siempre, estar aquí, mi querida. Así que gracias por la invitación. Bueno, profe, estábamos hablando un poco de que este mes es el mes de la reforma. Hemos estado hablando un poco con algunos hermanos. Hemos tenido la visita del reverendo Cristian Vidal, justamente, que nos estaba haciendo una introducción. Pero ahora lo que nosotros queremos ver es un poco más el lado histórico. ¿En qué sentido? En que muchas veces como protestantes no conocemos nuestra misma historia. Entonces, para todos los que nos van a estar acompañando esta noche, nos gustaría, por favor, que usted nos dé un recorrido. Yo sé que es un poquito amplio el tema, pero queremos un recorrido de cómo aconteció el hecho de la reforma, no solamente desde ese 1517 que se clavaron las tesis de Lutero, sino cuál fue el panorama, cuál fue la situación, las circunstancias que se dieron para la reforma protestante y también qué pasó después de esta reforma. Mira, tocante al antes de la reforma no es un proceso aislado en el tiempo, sino que tiene conexiones que se dan por necesidad y por ciertas coyunturas históricas. La necesidad de la reforma surge muchísimo antes de que apareciese Lutero o cualquiera de los reformadores que de forma independiente llegaron a las mismas conclusiones de Lutero. Y este antes se retrotrae muchísimo más allá de 1517. Estamos hablando posiblemente siglos y siglos de necesidad de reforma. De hecho, la conciencia de reforma ya la encontramos nosotros en el siglo X. Posiblemente la reforma del siglo XI, cuando tú la estudias más de cerca, vas a descubrir que aparece por los mismos motivos en que apareció o en cierto modo por motivos muy parecidos a los que se desarrollaron en el siglo XVI. Y como la reforma del siglo XI fue un total fracaso, bueno, pues entonces la necesidad de mantener de que se diese una reforma de la iglesia, de que la iglesia necesitaba, en este caso, volver otra vez a sus raíces, a la experiencia primitiva de la iglesia, etcétera, llevó directamente a que se afirmase esa necesidad. Y tú te vas a dar cuenta de ello porque después de la reforma del siglo XI, hubieron una serie de reacciones que surgieron como una suerte de protesta en cadena de la situación que experimentaba el cristianismo occidental. Primero, el problema generado por el gran cisma de las iglesias de Oriente y Occidente, que justamente este cisma se desarrolló en el proceso de la reforma del siglo XI. En segundo lugar, está también el problema de la decadencia papal, que creo que es el ingrediente más importante en ese punto, porque después de la reforma del siglo XI, el papado afianza su poder como entidad política. Y a partir de ahí, la mundanalización del sistema papal se hace mucho más evidente que antes de la reforma del siglo XI. Mundanalización que lleva a la politización del puesto
y con la consagración de la bula Unam Santam, este poder termina de consagrarse como una entidad no pastoral, sino política. A partir de ahí viene la decadencia del sistema papal, que va a sumar dos grandes eventos en la historia desde esa institución, que fueron la cautividad babilónica de la iglesia, que fue el tiempo en que el papado fue propiedad, entre comillas, del rey francés. Y en segunda instancia estaba el gran cisma de Occidente, que fue un cisma papal, dos cortes papales en primera instancia, luego tras el concilio de Pisa una tercera corte papal, los tres anatematizándose y diciendo que el otro era el anticristo, y que fue un problema que afeó y desacreditó a la institución del papismo. Y aunque se resolvió a través de la tesis conciliar de que un concilio tenía más autoridad que el Papa, imagínate hasta qué punto había llegado el descrédito. Aún así, los resabios de la situación que había generado ese cisma se siguieron manejando durante toda esa época. Entonces, estas dos realidades terminan desembocando en una tercera, que es la laxitud moral, el problema moral de los prelados, del papado en sí mismo. Esta es la época del papado renacentista. De hecho, la reforma se dio en medio del desarrollo del papado renacentista. El Papa León X, que fue papa cuando Lutero fue excomulgado, era un papa renacentista, el puro estilo de los papas renacentistas, que eran más príncipes que pastores. Estaban más interesados en intereses mundanos que en pastorear la grey del Señor. Entonces, esta situación sí hablaba de la necesidad de una reforma y pronto comenzaron a levantarse voces. Esas voces que se comenzaron a levantar, que son conocidas como pre-reformadores, si bien algún que otro apologista católico romano no le gusta que mencionen esa palabra, pero sí es cierto que hubo una pre-reforma antes de la reforma. Esta pre-reforma no se dio en un año específico, sino en un periodo de tiempo que abarca posiblemente desde 1340 hasta 1500, bueno, hasta 1417 se puede decir. En este término, en ese proceso, la pre-reforma incluyó, en primer lugar, una serie de opiniones particulares dentro de la academia. Es decir, los pre-reformadores, muchos de ellos eran profesores de academia. Algo que va a tener muy en común con la reforma protestante. ¿Ves? La academia. Ahí tienes tú, por ejemplo, a John Wycliffe, que era de Oxford. Tienes a Jan Hus también. Y tienes a Jerónimo de Praga, que no eran precisamente un fly al catcher, como dicen en mi país, para hacer referencia a unos simples Juan de los Palotes. No estamos hablando de intelectuales que pensaban crudamente. Ese es lo primero. También tú tienes a monjes que se involucran, como pasó con la reforma protestante, en la pre-reforma. Tal es el caso de Girolamo Savonarola en Florencia, Italia, haciendo una crítica de las costumbres en Florencia. Y aparte de eso, también tú vas a tener académicos de la talla de Erasmo de Rotterdam, que proponía una suerte de reforma humanista en la que se volviese otra vez a las fuentes. De hecho, el grito de Erasmo era ad fontes, volver a las fuentes que eran las escrituras. Y por eso trabaja un proceso de compilación para un aparato crítico textual, que es el Textus Receptus, para que se pudiese traducir la Biblia desde sus idiomas originales y no tanto desde la Vulgata. Estos son puntos que va a tener la pre-reforma en común con la reforma protestante. Y a eso también le vamos a agregar un interés en una reforma de costumbres, no solamente de doctrinas, sino de costumbres, un llamado a la santidad, cosa que tú vas a encontrar, por ejemplo, los hermanos de la vida común, que pertenecen dentro de este esfuerzo de pre-reforma a ese punto, y también tú vas a encontrar a los místicos de la talla de Thomas A. Kempis o de la talla del maestro Eckhart, Master Eckhart, que Juan Grotius también, que son autores y que son en este caso místicos, que también proponían una alternativa, una suerte de reforma mística. Y esto en el tenor
de la discusión escatológica del momento. ¿Por qué? Porque la prerreforma uh, tuvo un trasfondo escatológico también. Yo no sé si tú habías escuchado de eso, pero sí tuvo un trasfondo escatológico que es resultado del fracaso de la reforma del siglo XI, puesto que es aquí que aparece Joaquín de Fiore y toda la doctrina que los seguidores de Joaquín habían indicado de que se necesitaba entrar a una nueva era, la era del espíritu, y que la era del espíritu iba a ser preconizada por una reforma de la iglesia, que en este caso se pensaba que la iba a dirigir el Papa, pero el problema fue que la reforma del siglo XI, que fue una reforma dirigida por un Papa, terminó en fracaso. Entonces, esta situación genera la necesidad de poder entonces hablar de un grito de reforma. Y por esa razón es que cuando llega el siglo XVI, la iglesia, o por lo menos el cristianismo occidental, para ser un poquito más amplios, el cristianismo occidental estaba maduro para una reforma. Te lo voy a decir, por ejemplo, 3 evidencias de ello. La primera tiene que ver con la crítica ácida que había sobre el sistema papal, incluso después de la peste negra y del conflicto que generó en el ámbito escatológico, el ámbito de la peste negra. Tienes a Dante Alighieri y tienes a Pietro Bembo haciendo críticas ácidas al sistema papal. En segundo lugar, tienes a la academia. Lorenzo Valla acaba de descubrir que la Donatio Constantini es una falsificación. Hacia abajo otra vez el crédito. Y finalmente, tienes a un predicador llamado Johannes Giller, si mal no recuerdo, que frente a Maximiliano, el emperador de Alemania, que era emperador cuando estalló la reforma, por cierto, le da un sermón. Era el más grande de los predicadores de la época y ya estaba anciano, ya estaba en sus últimas. Y en este sermón, que muchos dicen que fue su último sermón, él dijo, necesitamos una reforma. Se anhela una reforma. Si no la trae ni el Papa o el rey, Dios levantará una piedra para que se dé. Eso lo decía Johannes Giller, sin saber que por ahí pululaba un joven monje que se acababa de hacer monje después de una tormenta eléctrica y que realmente se estaba formando para ser la piedra que Dios estaba levantando en ese momento. Así que ese sería como el antes de la reforma, el caldo de cultivo que genera el desarrollo de ese proceso histórico. Muy bien, y así poco a poco vamos llegando hasta la época de Martín Lutero, ¿verdad? Quiero que mantengamos esta línea en la historia, que lo que siempre se buscó es una reforma en cuanto a volver a las fuentes, en cuanto a volver a la palabra, ¿verdad? ¿O cuál es el corazón de la reforma, por así decirlo? ¿Qué es lo que podría caracterizar estas 3 etapas? El antes, la reforma y el después. Lo que caracteriza esas etapas son varias cosas. Es decir, primero está este interés en regresar a las escrituras, que se va a consagrar en el grito de sola escritura, ¿verdad? Eso de regresar a las escrituras era muy importante porque en aquella época la población no estaba alfabetizada y dependía mucho de las imágenes, de los vitrales y también de lo que podía enseñar el sacerdote en la misa durante la homilía. Pero como no había un interés por parte de las autoridades de proveer los recursos necesarios, muchas veces por temor a lo que pudiese generar lo que ellos llamarían una libre interpretación, aunque realmente ese paradigma de libre interpretación es un paradigma más erasmista que otra cosa. Pero ese temor genera directamente un rechazo particular a que las masas se acerquen a las escrituras. De hecho, la imagen de una Biblia encadenada en un monasterio, literal, encadenada para que no se la robaran, era paradójicamente la imagen de la situación espiritual en cuanto a las escrituras de la Edad Media. La palabra de Dios encadenada. Cuando tú tienes la palabra encadenada, la multitud comienza a dejarse
guiar por la superstición. Y por eso cultos o prácticas que nacieron con el fervor popular, es decir, no fueron implantadas por la Iglesia Católica Romana de la época, sino que nacieron dentro del fervor del populacho, terminaron siendo aprobados de forma tácita por la curia sacerdotal, porque en la curia no le interesaba que la plebe estuviese bien instruida, salvo algunos que otros, no había como un interés genérico, y por eso el culto a las reliquias y la venta de indulgencias se hicieron tan comunes y tan necesarias para esa masa. Entonces, la situación de por qué surgen estas dos cosas es justamente por eso, por la ignorancia y porque no había un interés en proveer un desarrollo adecuado a que la plebe conociese las escrituras. Otra evidencia de ese desinterés es el hecho de que todavía se sostuviesen sobre la Vulgata. Es decir, no había un interés en hacer traducciones, si se hacían. El interés de las traducciones no era muy común, es decir, no era ni siquiera promovido. Algunos monarcas de forma independiente y ciertas comunidades judías que habían abrazado el cristianismo comenzaron a hacer en castellano, por ejemplo, algunas traducciones, ¿verdad? Pero esas traducciones venían, muchas de ellas, o sea, las traducciones dirigidas por Alfonso X se hicieron a partir de la Vulgata. Y la Vulgata no es un aparato crítico textual confiable, ¿entiendes? No había un interés en promover un acercamiento a las fuentes en su idioma original. Iban a depender de la Vulgata para ser enmarcadas dentro de una enciclopedia, porque lo que hizo Alfonso X el Sabio era una enciclopedia de la historia universal e incluyó obviamente ahí algunas citas, textos bíblicos como tal, que eso es lo que llaman traducción, ni siquiera una traducción de la Biblia. En el caso, por ejemplo, de los judíos, la Biblia de Ferrar, etcétera, eran textos que muchas veces procedían del texto, bueno, procedían de lo que llamaríamos un texto masorético en particular. Y obviamente esto es un esfuerzo judío, esto no es un esfuerzo por parte de la iglesia de la época. Entonces, la situación era muy crítica en cuanto al tema de las escrituras. No había un interés en ella. Lo segundo tenía que ver con el tema del tema soteriológico de la justificación. Creo que ese es un tema teológico muy importante e imprescindible para la reforma protestante. Es parte del desarrollo del grito que les va a alejar de esa soteriología católico-romana, pero sin duda alguna era una necesidad también de la época, porque la religión se había convertido en una carga para la gente. En cierto sentido, Lutero y los reformadores, al traducir la Biblia, no solo la devolvieron la Biblia al pueblo, sino que al resaltar la importancia, la necesidad de la justificación y de comprender que somos justificados por la sola gracia, hizo que el evangelio fuese devuelto al pueblo. Y por último, el tercer elemento es el tema papal, el papado. El papado, sin duda alguna, es el gran problema aquí, es la gran piedra en el zapato. De ahí el solus Christus. El papado es la gran piedra en el zapato, porque aparte de que ya se estaba desacreditando ese sistema por las situaciones que había pasado, el, el papado presentaba unas pretensiones que prácticamente suplantaban de forma cristológica la inmanencia de Cristo en su iglesia. Entonces, ese punto también creo que es parte de los factores que se van a dar en ese sentido para que estalle este boom llamado Reforma Protestante. Bueno, entonces, teniendo todo este panorama, las causas, la situación, el contexto, ¿cómo llegamos cómo se podría decir, al boom de la Reforma en el 1517? Tal vez El nos pueda boom. resumir un poco para luego hablar del después, porque tengo algunas preguntas igual para el final. Ok, mira, la imagen correcta de la Reforma Protestante no es la de una mano aventando una piedra a un estanque que genera ondas expansivas. No. La imagen correcta de la Reforma es varias manos lanzando varias piedras al mismo estanque, generando ondas que se expanden y van entrechocándose entre sí.
Esa es la imagen correcta, porque no es una reforma, sino varias reformas las que se dieron en el siglo XVI. Reformas en plural. Y las reformas, en su esfuerzo esencial, todas tienen en común un deseo de volver a la experiencia primitiva. Por eso hay quien dice que más que una reforma, se debería hablar de un retorno. Un retorno. Porque no es crear denominaciones diferentes. Es simplemente volver a la experiencia primitiva de fe, que sorprendente y paradójicamente estaba compuesto de una multiplicidad de grupos y comunidades de fe, que hoy llamaríamos denominaciones. ¿Verdad? Esa era la experiencia del siglo I, distintas comunidades de fe que estaban identificadas con Cristo, pero que eran autónomas entre sí. Entonces, esa realidad es la que pronto se va a descubrir cuando se acerquen otra vez a las escrituras. En ese sentido, este retorno que llamamos reforma no se dio en un solo lugar, sino que se dio en varios lugares con varias personas diferentes que llegaron a las mismas conclusiones por caminos distintos. Es por eso que hay pluralidad en el resultado de la reforma. Es decir, la reforma no crea un corpus homogéneo, sino que de la reforma salen diferentes grupos. ¿Y por qué? Porque tuvo un origen heterogéneo. ¿Entiendes? Entonces, al tener un origen heterogéneo, va a generar esa reacción heterogénea de distintas comunidades autónomas entre sí, muchas de ellas no poniéndose de acuerdo en algunos aspectos, pero al final de cuentas manteniendo un principio de unidad que se puede descubrir por el hecho de que muy pronto dentro de las comunidades protestantes comenzó a surgir un diálogo ecuménico. Y eso es importante que se recuerde. Ahora, ¿cómo se desarrolló? Al ser de forma heterogénea, hay que ubicar líneas paralelas de tiempo. La línea que más sobresalta, obviamente, es la de Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero prácticamente viene siendo como el corazón de la reforma. El, el por qué Lutero inicia esto es a causa de los abusos y atropellos que vio, pero también porque Lutero sabía que había una necesidad de reforma, porque todo el mundo lo sabía. Hay que estar en los zapatos o en las sandalias de un ciudadano europeo del siglo XVI para darse cuenta de la necesidad que había en ese momento de reforma. Se hablaba mucho de reforma. Eh, Se profetizaba la necesidad de una reforma. Hubieron personas que literalmente fueron ejecutadas por causa de su discurso reformador. Y Lutero lo que hace es replicar ese mismo discurso. Después de que descubre esa necesidad a la luz de sus experiencias personales. Prácticamente hay tres momentos importantes que podríamos decir despiertan la conciencia de Lutero. El primero de ellos es su encuentro con las escrituras. A través de los estudios que hace de Gálatas, de Romanos, su encuentro con las escrituras le permite descubrir el, la verdad de que fuimos justificados en Cristo, de que Cristo asumió nuestro pecado para que nosotros seamos su justicia. Esta situación, que es prácticamente el momento en el que las puertas del paraíso se le abren a Lutero, tal y como él lo dice, llevó a una conciencia de que mucho de lo que se enseñaba estaba mal en cuanto a la soteriología. Así que en su esfuerzo pastoral, él va a ir presentando esto. Lo segundo tenía que ver con el hecho de que él veía una necesidad y una carencia en los pastores de la comunidad, es decir, los sacerdotes, los que dirigían conventos y monasterios, estaban carentes de la palabra. O sea, no conocían, no estudiaban las escrituras. Y hay algo que mucha gente no sabe, es que en 1516 Lutero fue comisionado por la orden de los agustinos para que dirigiese un proceso de reforma en los monasterios. Y lo que hizo él durante todo ese año era viajar de monasterio en monasterio, presentando la necesidad de que los monjes leyeran más su Biblia y ese tipo de cosas. Es prácticamente parte
de lo que tiene que ver con ese proceso de reforma, antes de la reforma en la vida de Lutero. El tercer elemento tiene que ver con la crisis papal. Es decir, Lutero viaja a Roma en 1511, más o menos, viaja a Roma, y ahí en Roma se da cuenta de que Pietro Bembo tenía razón cuando decía que Roma era una cloaca, y Pietro Bembo era cardenal. Y Roma era una cloaca, realmente. Era una situación terrible lo que él vio allí. Al final, primero entró diciendo Roma, ciudad santa, te saluda, y salió diciendo esto es una cloaca. Esta situación es lo que puede convertirse como una serie de factores que van preparando el corazón de este hombre para este proceso. Sin embargo, la gota que rebosa el vaso son las indulgencias, el atropello de las indulgencias. Entonces, tómate este hombre que ha encontrado en las escrituras las reglas para hacer su dogmática, que ha descubierto cómo las escrituras enseñan que la salvación no es por obras que hagamos, sino por la justificación en Cristo. Y que entiende que hay muchos problemas en Roma, lo llevaron justamente a que él asumiese ya para 1517, el 31 de octubre, una, un grito, un llamado académico, debo decir, primero, a que se discutiesen los problemas de las indulgencias y de esa manera se dejase de oprimir a la gente. Eso es, por así decirlo, el boom. Claro que debo decir que las 95 tesis no eran para Lutero en ese momento un punto de disrupción. No. De hecho, Lutero estaba más interesado en presentar otras tesis. Si mal no recuerdo, Andrew Pitgri, en su biografía de Lutero, Brand Luther, dice que Lutero estaba más interesado en unas 85 tesis, creo que había hecho, sobre el tomismo, porque Lutero era crítico del tomismo. Entonces, él pensaba que esa era su obra maestra, su graduación, por así decirlo, la manera como su nombre quedaría plasmado en la historia. Era a través de su crítica académica a Tomás de Aquino. Y sin embargo, el derrotero lo llevó por otro lado. Las 95 tesis fueron más virales que las tesis que había hecho contra el tomismo. Y prácticamente esas tesis eh, giraron por todo el mundo. Y influyó mucho el hecho de la imprenta. La imprenta fue un elemento que sirvió providencialmente para que estas tesis llegasen a más personas y que también la reforma le ganase la guerra de propaganda a Roma también, gracias a la imprenta, pues Lutero la supo utilizar. Y a partir de allí, entonces, van a surgir estas etapas en la historia de la reforma desde la perspectiva de Lutero. Primero, las 95 tesis, luego, en 1518, el capítulo de Heidelberg con los agustinos, donde les muestra que su postura era bíblica, era correcta, y muchos de los agustinos estuvieron de acuerdo con él. Luego viene el capítulo en Habsburgo, donde se entrevista con Cayetano, y el interés de Lutero, o lo que creía Lutero, era que estaba allí justamente porque ya le estaban haciendo caso, iban a darle el debate que él deseaba, porque él deseaba un debate académico para mostrar y de esa manera la misma iglesia pudiese solucionar esa situación. Y finalmente, entonces, luego viene el debate con Janek. Entonces, el debate con Janek es como el punto de inflexión final, porque en el debate de Janek, Lutero descubre por fin que Hus tenía razón y comienza a tener ya una visión más ácida del papado. La bula de excomunión de ese mismo año en que ocurrió el debate, 1520, es el punto de no retorno. Y aquí con la bula Exsurge Domine y luego con la Decet Romanum Pontificem, si mal no recuerdo, las dos bulas, la segunda es la bula de excomunión, ya Lutero está fuera del catolicismo romano. Es su punto de no retorno. Y por eso muchos dicen que 1520 debería ser el año en que inicia la reforma, no 1517, 1520. Ya después, el punto más grande en esta historia es la dieta de Worms de 1521, que fue el año de su excomunión, donde dijo las famosas palabras de mi mente está cautiva de la palabra de Dios.
a menos que se me demuestre con las escrituras o con la razón, no puedo ni quiero retractarme, Dios me ayude. Y ya, ahí más o menos tendríamos como un panorama genérico de la reforma desde la perspectiva de Lutero. Luego va a venir un después, ¿verdad? Pero esta es la reforma desde la perspectiva de Lutero. En ese mismo tenor vas a tener otros intentos de reforma que también fueron victoriosos en la Suiza germanófona con Ulrich Zwinglio, que es independiente de la de Lutero, es una línea aparte. Vas a tener también lo mismo en Francia, unas reacciones de interés reformado en Francia que se van a dar a la par de forma independiente a Lutero, y al mismo tiempo vas a encontrar una serie de intereses particulares en España, que es donde prácticamente se da el primer pistoletazo de reforma, con la reforma isabelina mucho antes de Lutero, pero que prácticamente está consagrada dentro de ese mismo marco histórico temporal. Entiendo. Muchas gracias, profe. Y estamos haciendo este panorama porque nosotros prácticamente solo conocemos la historia de 1517 y incluso ignoramos muchos detalles alrededor de eso. Sin embargo, para avanzar un poquito más en el tema, quisiera que nos pueda dar el panorama que le siguió justamente a este 1517, que sería lo posterior a la reforma, ¿no? Como vemos, no solamente es una reforma, sino que fueron varias reformas. Pero ¿cómo repercutió esto? Porque nosotros vamos a conocer bastante en el mundo protestante y reformado los nombres de Lutero y Calvino. Pero para que yo no me adelante, por favor, que usted nos pueda dar el después de la reforma. Sí, el después de la reforma es muy claro. Después de 1521, que prácticamente viene siendo como el año más importante en el desarrollo histórico, lo que vino después fue una ola masiva de reacciones que comenzaron a afectar a otras naciones europeas. Primero Francia. Francia comienza a experimentar un avivamiento en el interés de lo que Lutero decía. Es decir, las ideas de Lutero llegan a Francia. Y muchos monjes que también estaban interesados en esa reforma abrazan esas ideas y comienzan a presentarlas, y apoyados por la corte, porque las cortes menores de los principados en los que estaba subdividido el reino de Francia, esas cortes menores estaban dirigidas por personas que estaban muy abiertas a lo que la reforma implicaba, especialmente mujeres. Las mujeres fueron muy importantes en este caso porque tenían posiciones de poder y permitían que monjes con pensamiento reformado llegasen a enseñar en sus dominios. Es aquí que aparecen figuras de la talla de Guillaume Farel, que se convierte en el que propaga casi todas las ideas de la reforma en la Suiza de habla francesa, la Suiza francófona, y que también va a hacer sus esfuerzos para que una comunidad independiente de Roma, que venía de la Edad Media, llamada los valdenses, pudiesen unirse también a la reforma como tal. En la Suiza germanófona, la muerte de Zwinglio no acaba con la reforma, sino que la reforma va a continuar en un proceso dirigida por figuras muy importantes, en este caso, que van a servir de referente para que la reforma se establezca en Suiza, y prácticamente los cantones suizos poco a poco van a ir abrazando la reforma. Luego vendrá Calvino, que es un refugiado francés, y Calvino ya representa una segunda generación de reformadores que va a servir como un pastor importante para sistematizar lo que sería el pensamiento reformado, y por eso sería el cerebro de la reforma si Lutero fuese el corazón. Esto es lo que viene más o menos en esa zona. Pero hubieron otros países que también se involucraron. Los Países Bajos, por ejemplo, ya estaban maduros para cuando la reforma llegó a ellos, porque los hermanos de la vida común habían hecho un gran trabajo allí. Y la influencia de esos hermanos de la vida común realmente hizo que la reforma fuese abrazada con más facilidad en los Países Bajos. Asimismo, en ese mismo tenor van a surgir grupos
más radicales dentro de la reforma, como es el caso de los anabaptistas, es el caso de los seguidores de Karlstadt, etcétera, que van a representar un alejamiento más radical de Roma que lo que, por ejemplo, había sido la reforma de primera generación. Y en Inglaterra va a aparecer un interés masivo también en el desarrollo de la reforma, que se va a dar en dos etapas. La etapa de Enrique VIII, y aquí debo hacer un aclarando, la fundación de la iglesia anglicana no es parte de los esfuerzos de reforma de esa época. El anglicanismo surge por una coyuntura política. Pero lo que sí se puede decir es que mientras surgía esta coyuntura política, habían personas que habían bebido del pensamiento reformado y que deseaban que la reforma se instalase en Inglaterra. Los tres representantes más importantes en esa etapa eran William Tyndale, que tradujo parte de la Biblia al inglés. Estaba Thomas Cranmer, que era arzobispo de Canterbury, el puesto más alto en la iglesia anglicana. Y estaba también Hugh Latimer. Los tres fueron llevados a la hoguera. Los tres fueron llevados a la hoguera. Y después, en la segunda etapa, que es la etapa de María la Sanguinaria y después la etapa isabelina, tú vas a encontrar a una figura importantísima como es John Knox. Knox se entrenó en la Ginebra de Calvino, de donde, por cierto, se formaron muchos misioneros que fueron llevando las ideas reformadas al norte de Europa y hasta Brasil. Llegaron dos misioneros calvinistas que se formaron que se formaron a los pies de Calvino en Ginebra. Llegaron hasta Brasil. El esfuerzo misionero y el interés del impulso que generó fue muy masivo en ese caso. Y en España comenzaron a penetrar también a través de misioneros. Bueno, voy a decir misioneros, pero vamos a hablar mejor a través de libros que eran entrados de contrabando y que eran asumidos o eran recibidos por clientes que se encontraban en Valladolid y en Sevilla, que fueron los dos focos donde la reforma entró en España. Entonces, prácticamente ese sería como el panorama de lo que ha ocurrido. Ahora, lo que legó es otra cosa. Y hay que decir que, por ejemplo, una de las cosas más imprescindibles que podemos analizar dentro del factor de lo que es cómo afectó la reforma a Europa, es que la reforma también se vinculó a los intereses nacionalistas de ciertos países. Es decir, habían naciones, habían estados que estaban bajo la corona del emperador Carlos V. El imperio de Carlos V era un imperio que abarcaba España, pero también Países Bajos y Alemania y Austria. Y lo que ocurrió era que la reforma protestante llevó al deseo de que los súbditos del emperador pudiesen vivir su fe sin que se les impusiese el catolicismo del emperador Carlos V. Ese grito de libertad de expresión fue un elemento importante para un grito de independencia. Y esto ya se veía desde la prerreforma. Ese es un punto en común con la prerreforma, porque la teología de Hus sirvió de base para las revueltas y las guerras husitas, que eran guerras de independencia. Asimismo, los Países Bajos, que abrazaron la reforma, la abrazaron en el tenor de independizarse de España. Y se independizan de España, y por eso la reforma sirvió de acicate para la aparición o el surgimiento de países protestantes como Holanda y otros más que surgieron en el calor de la reforma protestante. O sea, la reforma protestante literalmente creó países. Eso hay que tenerlo claro. Y asimismo, también tú vas a encontrar esos efectos políticos que va a tener la reforma en otros campos, en otras latitudes, que son interesantes de apreciar cuando uno hace el acercamiento. Muy bien, muchas gracias, profe. Aquí yo tengo 3 preguntas. Analizándole antes la reforma y el después, sobre todo, que es lo que nosotros tenemos que valorar como legado, sobre todo, tendría 4 preguntas en realidad. La primera, ¿es libre interpretación de la palabra?
o libre examen de la palabra? Lo que El nos deja. paradigma protestante es libre examen, no libre interpretación. Ese es un paradigma erasmista, pero la reforma humanista fue un fracaso y la reforma protestante está distanciada de la reforma humanista. A final de cuentas, el más importante representante de la reforma humanista Erasmo terminó atacando el paradigma soteriológico que los protestantes manejamos, que es en gran medida monergista. Entonces, eso es evidente en este caso, en ese sentido. Muy bien. Sí, creo que es algo que hay que marcar bastante porque si bien en el tiempo antes de la reforma lo que pasó fue que el pueblo se alejó de las fuentes, yo le voy a ser muy sincera, no es algo muy lejos de lo que pasa el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Nosotros podemos ver que incluso teniendo la Biblia, no han entendido lo que es volver a las fuentes. Y también entra muchas costumbres que ni siquiera están en la Biblia dentro de la liturgia incluso de muchas iglesias. Entonces, hay muchos que ven en este punto que no fue que no fue bueno el legado de la reforma en cuanto a la libre interpretación. ¿Por qué? Porque no es la libre interpretación lo que se ha dejado, sino el libre examen. Entonces, cuando nosotros nos referimos al libre examen, ¿qué es lo que queremos decir? Ok. Ciertamente lo que dices es verdad, hay una caricaturización porque se confunden los paradigmas. El paradigma de libre examen lo que pretende es que nosotros podamos examinar el texto a la luz de su contexto. Y revisando el contexto, que es gramático, es histórico, etcétera, tú puedes evaluar o puedes encontrar cuál es la intención autoris, cuál es la intención del autor, para que de esa manera encuentres la univocidad textual. Es decir, la Biblia tiene una sola interpretación. Puede tener muchas aplicaciones, pero una sola interpretación que es la intención del autor. Ese es un paradigma revolucionario en hermenéutica y es un legado de la Reforma Protestante. Claro que sí. Entonces, Lutero es quien habla mucho de la necesidad de intenso autores. Y eso es un paradigma de libre examen. Se examina la escritura, no se la interpreta. De hecho, el libre examen es contrario a la libre interpretación, porque el libre examen maneja el paradigma de univocidad. Y la univocidad es que la Biblia tiene una sola interpretación. ¿Cómo es que puedo interpretarla libremente si tiene una sola interpretación? ¿Entiendes? Por la Exacto. univocidad, que es el paradigma sobre el cual descansa el libre examen, es que nosotros podemos descubrir que es contrario a la libre interpretación. Así Así que es. quien habla de esa manera es un ignorante. Totalmente. Y bueno, yo lo digo y lo menciono porque aunque la quiero y la admiro mucho, hubo una profesora de historia en Chile que durante toda su clase de historia acerca de la reforma trataba este término que, bueno, a mí me incomodó mucho, que era la libre interpretación. La Es, libre un, interpretación. es Y creo que ignorancia. es un error Pero total claro, dejarlo así. es ignorancia, es una caricatura. No se puede utilizar esa caricatura. Si yo la utilizo, estoy evidenciando que no conozco sobre la reforma protestante. Ahora, yo con esto no quiero decir que un profesor no pueda tener lagunas. Sí, se pueden tener lagunas porque no se sabe todo. Pero mi deber es formarme y estudiar y analizar. Y esto es muy claro, esto es evidente. Cuando hablamos del paradigma reformado de hermenéutica, el libre examen es el único paradigma que se tiene, porque la libre interpretación no es una propuesta protestante, es una propuesta erasmista, no es una propuesta protestante. Los protestantes siempre hemos creído, a menos que sea también un protestante que no conoce su historia, que hay muchos, siempre hemos creído en la univocidad del texto, porque creemos que si no se aplica la univocidad, terminaremos en la equivocidad. Y la equivocidad al final va a presuponer una serie libre de interpretaciones que no se sostienen a la luz del paradigma de univocidad. Totalmente. Y bueno, muchos manejan que este es el gran error que se ha cometido al abrazar la reforma protestante, porque podemos ver los trágicos resultados, según muchos autores. Y en cuanto a esto, por ejemplo, entrando a la libre interpretación, entrando a la libre expresión, entrando a todo eso que se ha mal entendido en nuestro contexto actual, por ejemplo, se maneja lo siguiente, y aquí entro en otra pregunta. ¿Qué Sí. piensa usted de aquellos autores, porque le estoy hablando de autores serios,
de la batalla cultural, sobre todo en este tiempo, que manejan lo siguiente. Gracias al liberalismo de Lutero, digo, gracias a Lutero es que se dio el liberalismo. El liberalismo que ha llevado, ¿no?, a que cada uno haga lo que quiera, a que cada uno vea manejar su vida en libertad, al que cada uno pueda interpretar la palabra como quiera. Y creo que es un extremo al que se está llegando el poder hablar de esta manera, en cuanto a atribuirle a Lutero un movimiento liberal. ¿Me permites reír? Ok, es una caricatura que nace del prejuicio. El prejuicio no es académico. Vamos a ver. Si Lutero es el culpable del liberalismo teológico, ¿por qué seminarios católicos son liberales? Bueno, le hablo del Lutero se liberalismo vendió. político, no teológico. Oh, pero qué interesante, porque la libre interpretación es un paradigma teológico, Teológico. no político, ni social, ni cultural, es un paradigma teológico. Bueno, de hecho, hay una teoría de otro autor que dice que toda política tiene una raíz teológica. Y yo lo entiendo que sí, evidentemente sí. Incluso aquellos movimientos y lobbies que están a favor de, ¿cómo se puede decir?, de la decisión de una mujer de ser madre cuando quiera o no, hasta ellos tienen un trasfondo teológico. El movimiento del abecedario también tiene un trasfondo teológico. Entonces, es como que se liga directamente con el resultado político. Y de hecho, en el desarrollo de esta temática al día de hoy, usted hablaba de cómo la reforma también ha creado países, pero esto también quiere decir que se ha involucrado en la política. Sí, pero no hay una negación de que haya un efecto político en la reforma, de hecho lo hay. El problema es que cuando hablamos de liberalismo como tal, a ver, si yo voy a hablar de liberalismo teológico, el problema del liberalismo teológico no es protestante, es también católico romano. De hecho, sorprendentemente, lo que llamamos teología liberal nació como una revuelta hermenéutica de alta crítica que se dio en seminarios protestantes y al mismo tiempo en seminarios católicos. Seminarios protestantes en Alemania y seminarios católicos en Francia. De hecho, la Francia del siglo XVIII y XIX, generó una teología liberal dentro del corazón de los seminarios católicos romanos, y los teólogos liberales franceses eran muy católicos, eran muy papistas. Así que no tenían nada que ver con los protestantes, para que se sepa. Ahora bien, el liberalismo político, si bien yo podría rastrear al liberalismo político en el pensamiento de ciertos filósofos que nacen dentro de países protestantes, el hecho de que se nazca en un país protestante no te hace protestante. Es partir de un paradigma de cristianismo cultural que el protestantismo en su génesis rechaza. Lo segundo, si ideas de estos teólogos, de estos filósofos del liberalismo político, al final de cuentas pueden ser rastreadas dentro del protestantismo, bueno, también tenemos otro problema. Hay también filósofos católicos romanos detrás del desarrollo del espectro del liberalismo La político. teología de la liberación. Y al final también tú vas a tener resultados de parte de grupos como la teología de la liberación que van a surgir en el seno del catolicismo romano. Así Y que son es. muy papistas también. Entonces la cuestión es muy simplista decir eso. O sea, yo no diría, el liberalismo nació por culpa de Lutero. Sería demasiado anacrónico. Lo más que yo podría hacer directamente es que el liberalismo como tal es un principio que se desarrolla con el tiempo, enriquecido por una serie de coyunturas históricas del momento, que muchas de ellas tienen un trasfondo protestante y otras no. Por ejemplo, la ilustración. La ilustración, que es, por así decirlo, la fuente de donde surge todo el proceso de laicización de Europa laica. La ilustración es representada por filósofos franceses que eran más católicos que protestantes. ¿Tú sabes que la ilustración tiene un origen dentro del catolicismo romano? Católicos
que se van desligando de ese trasfondo al que tenían, que reaccionan contra el conservadurismo del momento, pero que eran en sí mismos católicos romanos. Claro, Porque porque de no hecho pierden la lo que protestante. se maneja es Ujú. que después de la Reforma Protestante es que se entra al modernismo. Eso es otro simplismo. Creo yo que sí, la reforma protestante le clavó los últimos clavos al ataúd de la Edad Media. Hay quien dice que 1517 es el año en que termina la Edad Media. Otros dicen que 1492, otros dicen que 1475, no recuerdo cuando cayó Constantinopla. Bueno, depende. O 1453, no recuerdo bien. Pero la cuestión es que muchos entienden que la Edad Media concluye con Lutero. Y yo estoy de acuerdo, la reforma protestante es el paso hacia la Edad moderna. Pero la Edad moderna o el modernismo, si lo llamamos así, no es un elemento peyorativo. O sea, no hay un elemento peyorativo, es simplemente un paso a una nueva forma de comprender la historia, gracias al retorno que la reforma generó. Entonces, esa forma de comprender la historia va a influir en la manera como se hace ciencia, en la manera como se produce pensamiento y en la manera como se hace política. Va a influir incluso en la manera como se administra el dinero. Y es por eso que aunque la reforma no es un movimiento político, no es un movimiento económico, no es un movimiento social, no es eh, un movimiento, cualquier categoría que le quieras dar. La reforma es un movimiento teológico. Eso es. Que tuvo implicaciones en lo político, en lo económico, en lo cultural, etcétera. Tuvo sus implicaciones. Y las implicaciones que tuvo generaron los locus que hoy describen nuestra era moderna o nuestra era posmoderna o hipermoderna. Porque ¿cuáles son los locus reformados? Uno, libertad de expresión. La libertad de expresión en el sentido de que nosotros podamos tener voz y voto, de que no esté todo limitado a un clero, a una curia, sino que el pueblo tenga voz. Ese paradigma es esencial para el desarrollo de la democracia. Y las democracias no son malas, pese a que algunos son críticos con ellas, pero a veces muchos de estos muchachos que hablan de esa manera, he conocido a algunos intelectuales que hablan de ese modo, preferirían más una monarquía que una monarquía autoritaria. Eso es lo que preferirían ellos, volver a ese estilo, volver a la Edad Media. Es una especie de regreso, de involución a las monarquías autoritarias de la Edad Media. Lo segundo, la libertad de culto. La libertad de culto, entendiéndose que es el culto, obviamente, el culto cristiano, la oportunidad de que nosotros podamos vivir nuestra fe sin imposición del Estado. Eso es obviamente un paradigma protestante que es práctico, que muchos tildarían de liberalismo, pero al final de cuentas todos defendemos eso, incluso el catolicismo romano lo abraza. Antes no lo abrazaba, ahora lo abraza. Esa libertad de culto es un elemento, es un principio básico de la libertad como tal. En tercer lugar, tienes tú la libertad de prensa, puesto que Lutero, te digo, que utilizó muy bien su imprenta, la imprenta, y la imprenta se convirtió en un referente importante de lo que es un grito de un pueblo que tiene libertad de expresión y libertad de prensa. Y la libertad de prensa nunca puede ser cuestionada. Claro, nosotros podemos evaluarla éticamente, por supuesto que sí, pero ninguno en su sano juicio diría que cancelen a una editorial, porque eso se llama cultura de cancelación. Y yo entiendo que esta gente está en contra de la cultura de cancelación. Entonces, ves, a veces critico yo el modernismo, pero al final de cuentas necesito recursos del modernismo, porque la cultura de cancelación es lo contrario del modernismo, la cultura de cancelación. Y esta gente son muy críticas de la cultura de cancelación. Otra Claro, cosa, es que, perdón que le interrumpa, profe, es que muchos de estos autores, es que yo estaba leyendo justamente anoche uno de ellos, y atribuye al modernismo la pérdida de valores,
la pérdida de las buenas costumbres, la pérdida del temor y el culto a Dios se le atribuye al modernismo. Entonces, según estos autores. El problema no es ese. Esto es una situación que ha pasado siempre. Y lo segundo es, uh, la reforma protestante también es una reforma de costumbres. El discurso protestante es un discurso también que inspira la necesidad de la decencia, porque es un discurso pastoral. La reforma protestante es una reacción pastoral también. Y obviamente hacer una reacción pastoral va a hablar de la necesidad de los valores cristianos. Se desarrolla una ética cristiana basada en principios. Y esto lo hace la reforma protestante. Volver a los principios de las escrituras para descubrir a partir de esos principios cómo hacer una red hermenéutica para poder definir lo que es malo y lo que es bueno a la luz de las escrituras. De hecho, la reforma parte de absolutos, porque sola escritura es un absoluto. Sola gratis es un absoluto. La idea de sola habla de absolutidad, no de relativismo. Habla de absolutidad. Entonces, estos elementos que son absolutos permiten que en la reforma protestante, en medio de toda su diversidad, haya siempre un discurso de santidad, de énfasis en la santidad, de énfasis en la decencia, de énfasis en las buenas costumbres, de ser un buen mayordomo, cosa que va a afectar económicamente, por ejemplo, Europa, y de forma positiva. Y ese tipo de cosas son importantes y necesarias que se destaquen como tal. El modernismo, si lo implica, está bien. Ahora, otra cosa sería que yo defina el modernismo de otra manera, o que yo tenga una imagen peyorativa del modernismo que lo vincule con este tipo de cosas. Yo creo más bien que estos son resultados de una Europa ilustrada. La ilustración sí generó ese tipo de cosas, pero ojo, la ilustración no nació en países protestantes, nació en Francia, que era católica. Nació en los cantones suizos que no habían abrazado el protestantismo. Bueno. Y si hubo una participación, qué sé yo, de algún que otro filósofo que hubiese tenido un trasfondo protestante, el hecho de no implica que es un non sequitur. Yo no puedo decir que la Iglesia Católica es la responsable del modernismo simplemente porque la mayoría de los filósofos ilustrados eran católicos romanos o venían de un trasfondo católico romano. Pues bien, lo mismo debo aplicar al mundo protestante. El liberalismo es una situación, es un pensamiento que surge debido a una coyuntura histórica. Eso es. No a causa de un principio o un paradigma surgido dentro de una comunidad teológica respectiva. Más bien es una reacción que surge por una situación de los tiempos. Eso es lo que yo podría decir en ese caso. Así que sería un juicio muy, muy simplista, porque entonces estarías dejando fuera otros aspectos que son ingredientes esenciales dentro de ese punto. Muchas gracias, profe. Ya para ir entrando a la recta final, tengo la última pregunta que tiene más o menos que ver con eso, ya que se le atribuye muchas cosas a la reforma protestante en este tiempo. Antes de eso, déjame solamente decir esto. Otra cosa también excusa esto, es que también el liberalismo, a veces hay como un juicio muy hipócrita, porque hay liberales que son aplaudidos por estos grupos. Y hoy se ha visto mucho que el liberalismo, bueno, Javier Milei es liberal en un sentido. Entonces, Trump es liberal en un sentido. Entonces, el término liberal es una palabra demasiado escurridiza porque cambia con el tiempo. ¿Entiendes? Entonces, hay que ver hasta qué punto yo diría el liberalismo es malo. ¿Por qué? Porque hay liberales que están en la batalla cultural. Bueno, ese es otro tema que en lo personal yo no abrazaría el liberalismo, pero eso es algo muy personal. Bueno, para entrar ya en la recta final, profe, algo que también se escucha, bueno, es que le estoy hablando del mismo libro y del mismo autor, así, no lo voy a decir para no desacreditarlo, porque al final es un buen aporte en estos tiempos. Pero lo que él dice en el primer capítulo de su libro también es lo siguiente. Gracias al calvinismo, se ha desarrollado el individualismo,
que nos lleva en esta posmodernidad a que estemos como sociedad, ¿no? Al utilitarismo, voluntarismo y demás. Pero dice que gracias a Calvino y la declaración de que la salvación es a través de la predestinación y se puede saber quién es predestinado a través de la prosperidad económica. Él plantea algo así que dijo Calvino, que se puede evidenciar a través de la prosperidad económica. Ha creado que el individuo, ¿no?, sea más materialista y busque justamente demostrar eso a través del acumular bienes y la prosperidad económica. Y esto da lugar, según este autor, al individualismo. ¿Qué le podríamos responder? Y lo malo es que muchos replican eso, para variar. El énfasis en el individuo, depende de la perspectiva que yo utilice, claro, ¿verdad? Pero el énfasis en el individuo no es un problema, porque el individuo crea el colectivo. Cuando yo trabajo con el individuo, voy a resolver el problema con el colectivo. De hecho, esa es la visión conservadora y ortodoxa. La visión liberal es suponer que el colectivo es el problema y no el individuo. Y que trabajando con el colectivo, entonces resuelvo el individuo. ¿Ves? Hay una contradicción entonces. Porque el liberalismo malsano, como ellos le llaman, enfatiza no al individuo, sino al colectivo. Por eso, si una minoría arma un colectivo, puede ser escuchada. El colectivo es el problema. Porque el pecado no es del individuo, sino de la institución. Y si la institución o el pecado es institucional, trabajando con el colectivo resolvemos el problema. Esa, señores, es la visión liberal del evangelio social. Okay. Entonces, sorprendentemente, el liberalismo del evangelio social que fue una reacción doble, porque hubo una posición ortodoxa, conservadora y una posición liberal. El liberalismo del evangelio social, ya que estamos entrando en terreno teológico, enfatizaba no al individuo, sino al colectivo. Los conservadores eran individualistas y los liberales eran colectivistas. Entonces, ¿qué pasó ahí? El individuo no es el problema. O sea, el énfasis del individuo no es el problema, porque el individuo es el problema. Y el evangelio, sea donde sea que se predique, siempre va a enfatizar el cambio del individuo. Cambiado el individuo, cambia el colectivo. Exacto. El énfasis del evangelio es el individuo. Entonces, ¿por qué razón tú vas a hacer una conexión tan desastrosa como esa, enfatizando la idea de que por culpa de Calvino hay un énfasis del individualismo? Se le atribuye al calvinismo. El individualismo, ¿me escucharon bien? Se entrecorta, profe. ¿Me escuchas bien? Se paralizó, pero se está entendiendo. Ahora, ¿me escuchas? Sí. Sí. Ok. El individualismo no es el problema. ¿Por qué? Porque el evangelio enfatiza al individuo. Eso es lo que hace el evangelio. Limpia el plato por dentro y luego por fuera. El énfasis del evangelio es individual. Porque la salvación es individual. El juicio es individual. Pero ese individuo forma un pueblo. Entonces es visto a la luz del pueblo. El pueblo, el individuo. Ese individuo transformado va a representar a un pueblo escogido. Entonces, como el énfasis es así, del individuo al pueblo, no es una negación del colectivo, sino más bien enfatizar en la fuente que es el individuo para entonces poder hacer la transformación del colectivo. Ese es el evangelio. Si eso es individualista, entonces toda la Biblia lo es. A mí me agrada mucho cómo ha tratado el tema, profe, porque de hecho es como que se nos enfrasca demasiado entre Calvino, Lutero y lo que dijeron. Lo que no han logrado entender aquellos que no son protestantes reformados o evangélicos, y también muchos de los que sí son,
Lo que no han logrado entender es que el punto aquí no es Lutero, Calvino, Zwinglio, no es ninguno de ellos. El punto aquí es la palabra de Dios. Ese es el punto. Y eso es Sí, lo que está buscado, volver a la palabra. exacto. Entonces, ese es el punto de la reforma. Por más allá que nos quieran, como usted dice, caricaturizar, tomando el ejemplo de personajes que para nosotros su palabra no es ley. Por eso es que somos sola escritura, porque es nuestra máxima autoridad antes que un hombre que puede ser falible. Entonces, creo que Y es no, algo que rescatar. sí, y no solo eso, o sea, eh, el calvinismo no es solo la reforma, o sea, hay mucho dentro de la riqueza de la reforma, pero así debo decir que el calvinismo legó dos elementos que son muy importantes a la historia de la democracia. O sea, la separación de poderes y el principio de que la ley está por encima de la institución, la supremacía de la ley, son principios calvinistas. Otra cosa, esto de la prosperidad económica como evidencia, yo lo he escuchado muchas veces, pero tú lees a Calvino y no es tanto así. O sea, esta idea de prosperidad económica, etcétera, lo que se propone es que cada grupo puede administrar bien sus recursos y la administración de los recursos es una clara dirección de Dios porque apela al principio de mayordomía. Entonces, el apelar al cuidado de los recursos, a la cultura del ahorro y el quitarle esa carga peyorativa que el catolicismo romano le impuso a la usura, permitió el progreso económico de esos pueblos. Eso no tiene que ver con un énfasis en que Dios favorece a las naciones que sean más ricas. No, no tiene que ver con eso. No es la idea. La idea es que es resultado de mi forma de vivir, el que yo como cristiano sepa administrar mis bienes. Y eso al final de cuentas va a generar a la larga un bienestar económico. Pero ese bienestar económico es para yo servir al prójimo, que a muchos se les olvida eso. Es un bienestar económico para invertir en el reino. Y la evidencia de ello es que Calvino no se hizo millonario. Calvino vivió con lo necesario. No aceptó que le dieran un sueldo, sino específicamente una cantidad específica, la necesaria para él sostenerse. Era frugal, promovía el ahorro, pero también promovía el que las personas no viviesen con molicie, porque él entendía que también la molicie es un problema. O sea, fíjense en la biografía, en la historia de este señor, de Calvino, y la vida, mi vida va a reflejar mi teología. ¿Entiendes? Entonces, mi pensamiento teológico se va a reflejar en la forma como yo vivo. Así que hay mucha caricatura con el calvinismo también, debo decir, demasiada. No hay una promoción de un materialismo en el calvinismo. Hasta donde yo lo he leído, no la veo. Si alguien la ha visto, que me diga dónde, pero yo no la he visto. Y lo he leído mucho, Muchas bastante. gracias. Muchas gracias, profe. Y bueno, así podemos ver un poquito de lo que pasó después de la reforma, porque nosotros continuamos ese después. Así Sí, que creo que tiene que ser un llamado de atención para todos nosotros como cristianos que hemos abrazado las cinco solas, que hemos abrazado la reforma, que hemos abrazado sobre todo el volver a la fuente y sobre todo la verdad de Dios que es absoluta. Entonces, para cada uno de nosotros, conocer nuestra propia historia es muy importante, sobre todo en el mundo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Donde está siendo atacada justamente la verdad. Entonces, exacto. nosotros necesitamos saber muy bien de dónde hemos venido. Entonces, es un llamado de atención para todos los que somos cristianos, a volver a la palabra, a las escrituras y a lo que es el legado de la reforma y lo que es el después, que porque nosotros somos parte de ese después. Entonces, para que no haya estas caricaturas, estudiemos. Y para eso son estos programas también, para animar a cada uno de nosotros a poder seguir en este camino. Bueno, muchas gracias, profe, por su tiempo. Incluso nos hemos pasado un poquito de la hora, pero ha sido un muy buen programa. Espero que haya sido de mucha edificación. Saludos a todos los que nos han estado acompañando, a la comunidad universitaria, a todos aquellos de la familia del Teólogo Responde también, que nos siguen también cada sábado. Sí. Gracias a todos los de Razón y Creencia, a todos los que nos siguen sábado tras sábado. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, de esta manera terminamos este especial que era
que hemos estado hablando del antes de la reforma y el después de la reforma. Tal vez unas palabras finales y su despedida, profe. Como dije al principio, bueno, como dije en un momento del diálogo, la reforma no fue un movimiento político, no fue un movimiento económico, no fue un movimiento social, fue un movimiento teológico, pero tuvo sus impactos en esas esferas, porque esas esferas son parte del ser humano. Y muchas de esas cosas, como fue afectada o como fueron afectados, hoy en día construyeron la sociedad y la cultura que vivimos, con sus pros y sus contras, pero sin duda alguna es nuestra cultura, es nuestra sociedad, es la que estamos acostumbrados. Y se lo debemos, gracias a Dios, a un monje que martillando unas tesis en una puerta le clavó los últimos clavos al medioevo. Quien intente, obviamente, revertir esto, va a tener, obviamente, que prescindir del legado que la reforma proveyó. Legado en el ámbito político, al promover la idea de democracia que hoy manejamos. Legado en el ámbito educativo, al generar un interés en la alfabetización de la gente para que pudiese acercarse a la Biblia. El impulso traductor que generó la formación de nuevos idiomas. Obviamente, regresar a la fuente original para traducir y que la gente pueda entender su Biblia. Y cómo no, el modelo asistencial comunitario que nació dentro de países protestantes. El quitarle a la usura esa idea de malsana y peyorativa que permitió el progreso económico. El fomentar una cultura de trabajo, ya que el trabajo no era un castigo dado por Dios a Adán, sino una responsabilidad. Y lo más importante, el rescate del púlpito. El colocar el púlpito en el centro de la iglesia, no el altar. Y el interés en las misiones. Todos estos son legados que la reforma protestante nos ha provisto. Y es bueno que los recordemos siempre, porque si los olvidamos, vamos a caer en el error de estos grupos que quieren que regresemos al medioevo, a monarquías absolutas, a una negación del desarrollo económico a través de la movilización económica, satanizando la usura, a lo que es el desarrollo de modelos donde el Estado prime más que el interés del pueblo y a quitarle la voz al pueblo. Que Dios nos libre. Muchas gracias, profe. Y de esta manera finalizamos. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta el final.